Buenos días, señores. Vamos a estudiar ahora el modelamiento de las vigas de Euler-Bernoulli. Este modelamiento fue hecho o deducido más o menos en el siglo XVII, entre el siglo XVII y XVIII, por los matemáticos Leonhard Euler y Jacob Bernoulli. La ecuación de Euler-Bernoulli se basa en las siguientes hipótesis. O sea, recordemos que todo cuerpo, todo material elástico es un material tridimensional, pero por las características particulares de una viga, vamos a poder obtener una ecuación más simplificada, una ecuación unidimensional. Para esto vamos a utilizar las siguientes hipótesis. Una viga, en primer lugar vamos a entender lo que es una viga. Una viga es un prisma recto cuyo comprimento, cuya longitud es más grande que las otras dimensiones. La viga es un material linearmente elástico, o sea, esto significa de que sigue la ley de Hooke. La sección transversal de la viga es una cosa simétrica en relación a todos sus planos, a los planos verticales, o sea, a los cortes transversales. Y existe una línea neutra que está contenida en ella, o sea, una línea o un eje de simetría. Los planos perpendiculares a la línea neutra permanecen planos y los perpendiculares después de la deformación. El ángulo de rotación vamos a considerarlo pequeño, o sea, en otras palabras, vamos a considerar pequeñas deformaciones. Eh, los efectos de momento de inercia y de rotación serán despreciables en algún momento. Y la viga es un material homogéneo con densidad homogénea igual a ρ. Muy bien, entonces esta es la imagen que tenemos de una viga. Cuando existe una fuerza distribuida actuando sobre ella, entonces la viga se deforma. Y es esa deformación que nosotros queremos calcular. Fíjense, en un corte transversal nosotros tenemos ahí la línea neutra, ese es el eje neutro de la viga. Justamente ese eje es el que nosotros vamos a modelar. Vamos a ver cuál es la posición de equilibrio que el eje de simetría tiene y ese eje de simetría es el que nos va a definir la posición de equilibrio de toda la viga. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una viga completamente horizontal, en el momento de reposo, cuando accionada por fuerzas externas o por el propio peso, ella se llega a deformar. Nos interesa encontrar cuál es la función cuyo gráfico define la posición de equilibrio de esa viga. Muy bien, un punto importante para poder calcular esta función, esta posición de equilibrio, es el concepto de curvatura. Y en curvatura existen muchas formas de definirla. Por ejemplo, cuando la curva es un círculo de radio ρ, la curvatura es justamente la inversa de ρ. Y para curvas planas, la curvatura es el radio del círculo tangente a la curva con la misma concavidad, o sea que tiene la misma segunda derivada que la curva en ese punto. Fíjense, esos círculos que están ahí nos dan más o menos, nos dicen de que la curva se comporta localmente como un círculo. Observe que estos dos círculos son círculos tangentes en diferentes puntos y que la concavidad, o sea, la forma en que se abren esos arcos de circunferencia, es muy parecida a la forma en que se abre la curva en ese sentido. Entonces, la curvatura en un punto la vamos a medir como siendo la inversa del radio del primer círculo y el otro punto, por ejemplo, en el otro punto de tangencia de este círculo va a ser la inversa del otro radio. Por ejemplo, si tuviéramos una parábola aquí, vamos a ver cuál es la curvatura de la parábola en su vértice. Entonces, fíjense, ahí lo que hacemos es inserir un círculo que es tangente a la parábola, pero que al mismo tiempo tiene la misma concavidad. Observe cómo que ella se confunde en el vértice de la parábola. Si tomamos, por ejemplo, otra curva,
digamos aquí vamos a poder observar también cómo es que la concavidad en el punto de inflexión se realiza con esta curva. Entonces, el radio de curvatura va a medir más o menos el grado de dificultad que tiene una curva, lo como verse. Mientras menor sea el radio de curvatura, ¿no? Más dificultad vamos a tener. Mientras mayor sea el radio de curvatura, la curvatura cada vez va a ser menor, menor, menor. O sea, y cuando la curvatura es cero es porque la curva en realidad es una recta. Muy bien, entonces aquí la curvatura, por ejemplo, de una curva o de la parábola que tiene como función y igual a u de x es dada por la siguiente fórmula: 1 entre radio de curvatura, o sea, la curvatura es igual a la fracción de la segunda derivada en el numerador y en el denominador la raíz cuadrada de la derivada de la función. Nosotros aquí vamos a asumir pequeñas deformaciones. Entonces, ¿qué significa? Significa de que la derivada al cuadrado, como está en el dominador, va a ser una cosa muy pequeña. Entonces, esto significa que la curvatura de la curva de posición de equilibrio va a ser aproximadamente igual a la segunda derivada de la u. Muy bien. Vamos a ver entonces una viga en su posición de reposo. Observe que la viga en la posición de reposo, en la parte superior de la viga que está juntando los puntos AB y MP, ella tiene igual, ¿no?, al segmento de recta de la viga inferior, que sería NP. Entonces aquí tenemos un estado de reposo de las vigas, las camadas horizontales, ellas todas son iguales cuando hacemos los respectivos cortes verticales. Ahora, cuando existe la deformación, entonces la viga se pone curva, como la tenemos ahí, y es evidente que la camada superior va a ser en longitud menor que la camada inferior. O sea, el arco MP, debido a los cortes transversales, el arco MP va a ser eh, mayor que el arco NQ. O sea, el arco MP va a ser menor que el arco NQ. Y fíjense, la línea de simetría, en ella no va a cambiar su longitud, ella va a permanecer la misma. Entonces, fíjense que aquí la curva localmente se está comportando como si fuese un pequeño arco de circunferencia. Y ahí, por ejemplo, si comenzamos a extender el radio en ese arco de circunferencia, vamos a ver que este radio sería el radio de curvatura, ¿correcto? Muy bien. El modelo de la deformación de la viga. Para encontrar la posición de equilibrio nos basta encontrar el gráfico del eje de simetría de esta viga. O sea, nosotros vamos a modelar principalmente este eje de simetría. O sea, vamos a buscar la función y igual a ux, cuyo gráfico define la deformación del eje central de la viga. Muy bien, entonces aquí tenemos esto y entonces esa línea punteada que nosotros vemos en este segmento de arco, de la viga deformada, va a ser el eje de simetría y es esa la función que queremos calcular. Observe de que esto se comporta como si fuese un arco de círculo que tiene un radio ρ. Y allí apreciamos, por ejemplo, ese delta de teta estaría representando el ángulo que hace esas dos curvas, y ahí tendríamos la delta de teta, que sería la longitud, delta de este, que es la longitud de eh, del arco, ¿no?, del arco de simetría. Muy bien, en este contexto, ρ es el radio de curvatura de la función u que asocia x a cada ux, ¿no?, dado por esa fórmula de la fórmula de curvatura de una curva cualquiera. Y observe que aquí ya estamos haciendo la aproximación para deformaciones pequeñas, la derivada es pequeña y al cuadrado es menor todavía, y por tanto la curvatura se aproxima a la segunda derivada de la función u.
Muy bien, ahora vamos a estudiar más o menos la ley de Hooke. O sea, ustedes recuerdan de que cuando estudiaron la ley de Hooke había una ley que decía que la fuerza restauradora de un resorte es proporcional a su deformación. Y la constante de proporcionalidad era llamada de constante de Hooke. Aquí, por ejemplo, el módulo de Young va a ser exactamente esa constante. Y el módulo de Young mide la rigidez de un sólido elástico que se define por la deformación proporcional del material. O sea, va a ser la longitud inicial del material, ¿no? Esta va a ser el denominador, y lo que se deformó o lo que aumentó va a ser el numerador. O sea, va a ser una deformación proporcional, que va a ser el cociente de la deformación dividido por la longitud del material que estamos considerando. Por ejemplo, en este caso, la longitud del arco, observe que la longitud del arco, por las fórmulas del círculo, es el radio multiplicado por el ángulo en radianes, ¿no? Tanto que la longitud del círculo es 2pi, que sería el ángulo de dar una vuelta completa, multiplicado por el radio. Entonces, un arco sería el radio multiplicado por el ángulo en radianes. Ahí tenemos que la deformación proporcional eh, es igual al delta de teta, ¿no? Menos la deformación que se utiliza, o sea, sería el ángulo que sería el rho, ¿no? Que el rho se contabiliza hasta donde está el arco, delta de teta, menos aquella deformación que tiene hasta la altura y. Entonces sería rho menos y multiplicado por el ángulo. Esa sería la deformación que tiene esa camada superior a la línea neutra, dividida por rho veces delta, que sería la longitud de ese arco inicial. Entonces, el, el, eh, la deformación proporcional está dada por ese cociente. Ahora, si hacemos las debidas operaciones, nos encontramos de que esa deformación proporcional va a ser igual a y dividido por el radio. Entonces, la deformación va a ser y dividido por el radio. Denotamos por sigma la tensión, entonces la tensión es la fuerza restauradora. Y aplicamos entonces la ley de Hooke. La ley de Hooke nos dice de que la tensión axial, o sea, aquella fuerza restauradora que tiene ese componente, va a ser igual al módulo de Young. El módulo de Young es igual a E, que es característico de cada material. Cada material tiene un correspondiente módulo multiplicado por la deformación proporcional. Entonces la tensión va a ser igual al módulo de Young multiplicado por Y dividido por rho, que es el radio de curvatura de la viga deformada. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular el momento producido por esta deformación. Porque ha habido una deformación, entonces vamos a calcular cuál es el momento asociado a esta deformación curvilínea con relación al eje de simetría. Entonces el momento va a ser igual a la integral de la tensión multiplicada por la distancia que existe al eje de simetría e integrada con relación a esa variable. Sustituyendo la tensión por la ley de Hooke, que sería el módulo de Young veces a la deformación proporcional, obtenemos esto, sustituimos y ahí aparece el y elevado al cuadrado dividido por y. Entonces este y elevado al cuadrado, recordemos que esa integral es igual al momento de inercia de la función. Entonces ahí tenemos el tenemos el momento de inercia, que es esa integral, y el rho, que lo estamos asumiendo constante porque estamos trabajando sobre un segmento fijo. Ese va a ser la curvatura. Muy bien, entonces encontramos de que el momento se escribe como la siguiente relación. El momento dividido por el momento de inercia, o perdón, por el momento de inercia, es igual al módulo de Young dividido por rho. O sea que sería el radio de curvatura. Y nosotros recordamos nuestra fórmula del radio de curvatura y él va a estar dado por esa expresión en donde 1 entre rho es aproximadamente igual a la segunda derivada.
Por tanto, el momento flector es definido por m, módulo de Young, momento de inercia, multiplicado por la segunda derivada de u con relación a x. Entonces, ahí ya hemos calculado el valor aproximado para deformaciones pequeñas del momento flector. Muy bien, ahora vamos a hacer un análisis de las fuerzas cortantes. Fíjense, aquí las fuerzas cortantes van a ser los esfuerzos de cizallamiento y curvatura que existen en actuando sobre un pedazo de la viga. Por ejemplo, observe que en esta viga, para que esta viga se encuentre en equilibrio, necesitas unas fuerzas verticales, una que sube y otra que baja, para que se equilibre. Entonces, esas fuerzas verticales van a ser llamadas de fuerza cortante porque más o menos se comporta como la fuerza que realiza una tijera a la hora de cortar un papel. Por eso viene el nombre de fuerzas cortantes. Entonces, fíjense, las fuerzas cortantes en este diagrama de cuerpo libre tienen la siguiente propiedad, o sea, ella va a oscilar, va a haber una fuerza que sube, una fuerza que baja, que debe de compensar porque la viga se va a quedar oscilando dentro de un determinado intervalo y vamos a tener momentos, un momento m que está girando en el sentido horario y por tanto negativo y otro momento m más un delta de m que es el otro extremo girando en el sentido antihorario que es el sentido positivo. Entonces, haciendo un análisis de momentos en el diagrama de cuerpo libre, vamos a obtener la siguiente relación. O sea, el momento, la sumatoria de los momentos debe de ser cero. Entonces, el momento más el diferencial de momento menos el otro momento, o sea, la suma de los dos momentos están ahí, menos los momentos producidos por las fuerzas verticales. Observe que aquí estamos calculando el momento con relación al extremo izquierdo de esta viga y por tanto entonces solamente nos aparece el momento V delta de V, que sería la fuerza cortante vertical apuntando para abajo, multiplicado por la distancia al eje por el cual estaría rotando, que sería del diferencial de X, menos la resultante de la fuerza distribuida, que sería Q multiplicado por el área aplicado en el medio, o sea, sería D, o sea, sería Q multiplicado por la longitud, que sería delta de X, eso es el valor de la fuerza, y la distancia sería básicamente el punto medio de esa región al eje izquierdo. Y esa suma de momentos debe de ser cero. ¿Correcto? Entonces, despreciando el producto de diferenciales, por ejemplo, el diferencial de la fuerza cortante B con el diferencial de X, vamos a obtener de que el diferencial del momento menos V, que sería la fuerza cortante multiplicado por el diferencial de X, debe de anularse. Y esto en el límite significa que la derivada con relación a X del momento debe ser igual a la fuerza cortante. Esta es una relación muy importante. La derivada del momento flector es igual a la fuerza cortante o fuerza de cizallamiento. Muy bien, entonces ahora vamos a seguir trabajando con esto para poder hacer un análisis de las fuerzas verticales. Fíjense, vamos a considerar ahora esta suma de las fuerzas verticales y como asumimos que el cuerpo en principio está en equilibrio, entonces la suma de las fuerzas verticales debe de ser cero. Observe que ahí tenemos la fuerza vertical que apunta hacia arriba, V, la fuerza vertical V más delta de V apuntando para abajo y la fuerza producida por la fuerza distribuida Q, que va a ser igual al producto del área. O sea, la fuerza distribuida Q va a ser igual a la fuerza total, la resultante de esa fuerza va a ser el área de esa región, que sería Q multiplicado por delta de X. Muy bien, reduciendo términos semejantes, encontramos entonces de que la derivada de la fuerza cortante con relación a X es igual a la fuerza distribuida Q. Pero recordando la relación que existe entre la fuerza cortante y el momento flector, encontramos que la derivada entonces del momento flector es igual a V. Sustituimos en la ecuación de encima y así obtenemos que la segunda derivada
con relación a x al cuadrado de m debe de ser igual a q. Esto es de donde aparece la ecuación de equilibrio de la viga. O sea, el módulo de Young por el momento de inercia multiplicado por la derivada de orden 4 de la función u debe de ser igual a la fuerza distribuida Q que está actuando sobre la viga. Este Q también puede ser el propio peso de la viga, ¿correcto? Muy bien, entonces fíjense, aquí nosotros tenemos la posición de equilibrio que es horizontal. Ahora ya hemos encontrado la posición final de equilibrio, o sea, ¿quién debe de ser esta función y igual a u de x? Esta función y debe de verificar la ecuación de cuarta orden. Módulo de Young por el momento de inercia multiplicado por la derivada de orden 4 de esa función debe de ser igual a la fuerza distribuida Q que está actuando sobre la viga. Muy bien, ahora vamos a terminar esto hablando un poco sobre las vigas oscilantes. O sea, nosotros hemos llegado a la ecuación de equilibrio de la viga. Ahora vamos a suponer que esta viga, por ejemplo, es como un puente que se encuentra oscilando. Entonces ahora vamos a aplicar aquí, en este caso, la segunda ley de Newton, que establece que la resultante de todas las fuerzas verticales actuando sobre un cuerpo debe ser igual a la masa multiplicada por la aceleración con que este cuerpo se está moviendo. Observe de que aquí nuevamente en el diagrama de cuerpo libre tenemos nuestras fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Las fuerzas cortantes, que serían las fuerzas verticales. V y V más delta de V. Entonces aquí la segunda ley de Newton nos dice lo siguiente. Vamos a tomar la masa, que sería la integral desde x a delta de x, que sería el segmento que estamos considerando, y multiplicado por el área de la sección transversal, multiplicado por la densidad de la viga, y la aceleración. La aceleración es simplemente la segunda derivada con relación al tiempo. Entonces la segunda ley de Newton nos dice que eso debe de ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas verticales. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos las fuerzas verticales. ¿Cuál sería una? Sería la V, que sería la fuerza cortante, la V más el delta de V, que es menos el delta de V que está apuntando para abajo, que sería la otra fuerza cortante, y finalmente la fuerza distribuida. Como el segmento que estamos analizando es delta de X, entonces ahí quedaría Q veces el delta de X. Ahí reducimos, V se cancela con V y nos queda que el diferencial de la fuerza cortante sumada con Q veces delta de X deben de ser igual a la masa por la aceleración. Aquí entonces dividimos por delta de X y tomamos límite cuando el delta de X va para cero. Ahí automáticamente vamos a tener, por el teorema fundamental del cálculo, de que la primera parte de esa igualdad va a ser igual a por ρ por la segunda derivada con relación a b. Y la segunda, como está dividida por delta de x, cuando delta de x va para cero, me queda la derivada de la fuerza cortante sumada con la fuerza distribuida. Recordando de que la derivada de la fuerza cortante es igual al módulo de Young por el momento de inercia por la derivada de cuarta orden de u, ahí encontramos nuestra ecuación de evolución, que sería la segunda derivada de u con relación al tiempo multiplicado por a multiplicado por ρ más el módulo de Young multiplicado por el momento de inercia y la cuarta derivada de u debe de ser igual al peso que está sujetando la viga. ¿Correcto? Y esta es llamada la ecuación de evolución de las vigas de Euler-Bernoulli. La primera ecuación es la posición de equilibrio, o sea, cuando nosotros asumimos que es un techo, pongamos un techo de una vivienda, de una moradía. Ahora, esta ecuación es la ecuación, por ejemplo, de vibraciones, por ejemplo, de un puente. Entonces, el puente se para oscilando y lo que vamos a hacer es modelar esas cosas que están ahí. ¿Correcto? Muy bien, pues señores, entonces terminamos por aquí
Después vamos a ver el modelamiento de vigas termoelásticas.